y yo digo que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Lo que pasa es que desde hace tiempo hemos estado manejando con varias gentes que están aquí afortunadamente, hemos coincidido, una idea, y esta es mi herramienta de trabajo, por eso nunca la dejo. Estamos construyendo una idea, y la idea esta noche es invitarlos a ustedes, si les interesa, que construyan con nosotros esa idea. ¿A qué equipo de fútbol le van? No me digan, no es de los nuestros. Bueno, el tema es lo siguiente, yo soy chilango, nací en la Ciudad de México, hace 13 años más o menos llegué aquí a la ciudad de Guadalajara, soy chiva, y el gran reto que yo me encontré cuando empecé a hacer un programa de radio, que me invitaron los señores Pérez, el patrón José Andrés, es cómo un chilango, que no nos ven bien aquí, la neta, ¿verdad? No, la verdad, no, sí. De entrada somos mamucones, así como que venimos por todo, ¿cierto o falso? Entonces cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo le comunicas como chilango? Y además es una ciudad tan compleja, ¿no? Porque es una ciudad que pues sí, o sea, voy a Guadalajara, pero no te pregunto, ¿a qué parte de Guadalajara vas, no? Voy a Tlajomulco, voy a Tlaquepaque, voy a Guadalajara, Zapopan, porque el de Zapopan no quiere al de Guadalajara y el de Guadalajara dice yo Tlajomulco, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo comunicas a esa ciudad? Y cómo empiezas a ser parte de la ciudad. Y entonces empezamos emulando, recordando, seguramente todos ustedes son viajadísimos, ¿no? Cuando tú llegas a los hoteles de las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Los Ángeles, de Houston, de París, de Londres, te encuentras una revista que te habla, como son ciudades que comprenden muchos condados o muchos municipios o muchos distritos, por ejemplo, te hablan del Gran Los Ángeles, ¿no? Y entonces te hablan de Anaheim, Orange County, etcétera, etcétera, ¿no? Llegas a París, y está la Cité, y está pues los distintos barrios, Saint Germain, etcétera, etcétera. Londres igual, la City, y en fin. Entonces, ¿por qué no empezar a llamar esto la Gran Guadalajara, ¿no? Lo que pasa es que fue muy afortunado, porque cuando tú dices la Gran Guadalajara, ¿a qué te suena? Carajo, ¿no? La Gran Guadalajara. Y es que la Gran Guadalajara contiene muchísimas cosas. Y eso es. Entonces nosotros empezamos a construir, ¿no? ¿Te acuerdas, maestro Dovizzi, que empezamos a hacer? Porque ese malandrín estaba el primer día que empezamos a hacer pues, una especie como de reguilete, en el que empezamos a hacer que cada brazo del reguilete, o sea, así como cada aspa, era un ecosistema de lo que contiene la Gran Guadalajara. Entonces empezábamos con nuestro referente y que de alguna forma ha sido nuestra casa, que es la Expo Guadalajara, ¿no? Entonces ves la Expo Guadalajara, es carajo, la Expo Guadalajara es el gran recinto de exposiciones de América Latina. Y después de la pandemia del mundo, porque fue ejemplar lo que hicieron en tarea de protocolos para abrir cuanto antes, ¿no? Pero alrededor de la Expo, o en colateral, te encuentras, por ejemplo, lo que son los hoteles. O sea, cómo se ha disparado la construcción de hoteles alrededor, los famosos walking distance, ¿no? La distancia caminando de hoteles alrededor de la Expo. Y después te sigues y están los restaurantes, y están también los taxistas, los de Uber, están también pues la fiesta, ¿no? Gente que viene a las expos y pues, la noche tiene que haber fiesta, entonces está toda la vida nocturna, los bares, y entonces te vas siguiendo, pero empiezas a ver cómo eso también conecta, por ejemplo, con otros grandes ecosistemas. Este es el de los emprendedores, ¿no? Dovizzi, pero ese está conectado con las universidades, o sea, la gran oferta. Entonces empiezas y no paras. ¿Cuántas salieron y siguen saliendo? Porque están los médicos, están los hospitales, están los equipos de fútbol, ¿no? El único equipo de fútbol nacional que no está en la Ciudad de México está en Guadalajara, son las Chivas. ¿Cierto o falso? ¿No? Pero también está todo lo que es ya el béisbol ahora, el básquetbol. Y entonces empezamos a construir esa idea, y lo que hicimos fue pues invitar a toda la gente, y es la idea de que me haya invitado alguien aquí, a ver dónde te ubicas tú en la Gran Guadalajara, ¿no? Maestro, hasta los políticos tienen, los otrora gente decente que ahora son políticos, tienen, o no, o sea, y entonces empiezas, por ejemplo, el logotipo de la Gran Guadalajara, me lo regaló ese señor y no se acuerdan. En una sesión que tuvimos con otros amigos, ahí salió que así, ya está el logotipo de la Gran Guadalajara. Y ya está registrada la Gran Guadalajara para que no venga un vivo y nos diga, ya no la puedes usar, y yo ya la tengo para hacer no, ya está registrada, pero para que la usemos todos. Por ejemplo, Horacio Fernández de Tajín, ¿no? Ahora diputado, él tiene un proyecto de sacar una salsa que diga
la salsa de la Gran Guadalajara, ¿no? Y usar el logotipo, y no tiene ninguna bronca. Los amigos zapateros están sacando una línea de zapatos que va a ser la línea de zapato hecho en la Gran Guadalajara. Y te sigues y lo puedes usar en lo que quieras. Entonces la idea de venir hoy aquí a platicar y robarle unos minutitos antes de que empiece esta cata fantástica, maestro, 100%. ¿no? Fantástica. ¿De dónde pasa esta cata? ¿Dónde puede pasar? ¿Dónde puede pasar? En todos los centros de consumo. No, en la Gran Guadalajara, maestro, por favor, porque todo cabe y todo pasa en la Gran Guadalajara, ¿cierto? Todo por venir. A ver, entonces voy a repetir. ¿Y dónde pasa esto, maestro? En la Gran Guadalajara. Correcto, ¿cómo sabe el señor? ¿No? Bien, entonces es la idea, y eso es por eso mis 7 minutos sale, muchísimas gracias, ¿no? Invitarles, está abierto, tenemos ya pues, una serie de, un inventario, tenemos un Telegram, donde se puede, Lili, por ejemplo, es gran, Lili, sí, Lili, ella es la directora de Palco, es una gran publirelacionista, y ya en Palco ya puso afuera, en la marquesina enorme, la Gran Guadalajara, gracias, ¿no? Y es otra de nuestras sedes. Entonces, tenemos programas de radio, ¿no? Yo tengo 2 noticiarios en Zona 3, de 6 a 9 de la mañana y de 1 a 3, y les hemos dado ese sentido de que la gente que nos escucha es gente que todos los días está moviendo la Gran Guadalajara, que la mueve como chofer de Uber, como taxista, los que van a la escuela, los médicos que van tempranito, los de basura, los de la limpieza, los ingenieros, o sea, todo el mundo mueve la Gran Guadalajara, y esa es la invitación. Entonces, yo les invito a que me acompañen, ya somos cada vez más, digo, aquí ya viendo, pues está el maestro, ¿no? Está Domitzi, está Lili, está Ale, está José Andrés, el maestro del Toro, ¿dónde están las grandes